Shalom a todos, muy buenas noches. Laila Tov, Lekulam, bienvenidos, Baruch Hashem, para esta noche de estudio de la Torá. Bienvenidos nuevamente, como siempre, como cada martes, para seguir estudiando el Tanaj, para seguir profundizando en los secretos de la Torá, para seguir tratando de entender qué es lo que Hashem nos quiere enseñar, tratarlo de entender a Él, aunque es imposible, pero hacemos un esfuerzo cada día de poder lograr al menos un pequeño porcentaje de comprender a nuestro creador. Baruch Hashem, vamos a iniciar el día de hoy en el capítulo 4, Perek Gimel Melachim Bet. ¿Listo? Segunda de Reyes. Aquí vamos a hablar ya propiamente de Elisha, como hicimos también hace una semana, donde ya vimos lo que él hizo en la guerra cuando salió a pelear contra el pueblo de el rey Meishah y todo lo que incluso arqueológicamente se ha descubierto sobre este suceso del Tanaj. Sí, allí está en YouTube colgado el video para que aquellos que no pudieron verlo lo puedan seguir con detenimiento. Listo, entonces vamos a iniciar con la lectura. Baruch Hashem dice así: Ahora bien, hubo cierta mujer de las esposas de los hijos de los profetas que clamó a Elisha y dijo: Tu siervo, mi esposo, está muerto. Y tú mismo bien sabes que tu propio siervo había temido a Shem continuamente. Y el acreedor mismo ha venido a tomar ambos hijos míos por esclavos suyos. ¿Sí? Entonces el contexto es que hay un acreedor, un deudor. ¿Listo? Y el deudor falleció y la deuda pasó a los hijos. Y ahora como los hijos no tienen cómo responder, entonces se los van a llevar como esclavos. ¿Sí? Pues era la ley de la época, no sé hoy en día en la práctica si eso rija. Yo no creería que sea así, pero bueno, no sé. Em, entonces, vemos aquí varias cosas, ¿no? Dice que era de las esposas de los hijos de los profetas, ¿sí? Para tratar de entender este contexto, entonces vamos a recordar rápidamente que el Yahoo, aún en este plano material, fundó unas escuelas para aprender a ser profeta, ¿cierto? Entonces él enseñaba cómo mejorar las midot, cómo aprender la Torá, cómo hablar a todo el pueblo, cómo ser un recipiente digno de recibir ese espíritu de la profecía, la famosa Nebuá, ¿sí? Entonces eso fue tan exitoso que cientos de profetas llegaron allí a estudiar en su escuela. Y aquí vamos a hablar de un personaje que simplemente fue mencionado en un par de versículos en el libro anterior, pero no se habló mucho más de él, ¿sí? ¿Quién sería este hombre que su esposa misma lo está describiendo como un siervo que temía a Shem continuamente, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de identificar quién era. Bueno, entonces, en dice Rashi que aquí se está refiriendo a la esposa del profeta Obadía, ¿sí? Traducido como Abdías, ¿cierto? Pero es Obadía. El profeta Obadía, que fue contemporáneo a Eliyahu y que fue si no estoy mal, sí tiene que ser capítulo 18 del libro anterior, quien fue a buscarlo y le dijo que Acab lo había mandado a buscar por toda la tierra, que no había reino donde no hubiese sido enviado a buscarlo y que nunca lo había encontrado. Y ahí en ese momento cuando se ven, entonces él le recuerda que él, o sea, Obadía mismo, ha sostenido a los profetas de Hashem, ha sustentado a los profetas de Hashem de a 50 y 50 en dos cuevas, enviándoles agua y pan todos los días de su bolsillo. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Eh, eh, Al iniciar una persecución por parte del gobierno, llámese el rey Acab y la reina Jezabel en ese momento, el profeta Obadía temeroso de Hashem los escondió. ¿Sí? Y sabemos que aunque todo el mundo estaba enterado de que eso era lo que hacía Obadía, nadie era un delator, ¿sí? Nadie era un delator. Una enseñanza de la Torá es que en época de David, cuando se trataba de problemas, era muy delatora la gente, era muy chismosa, era muy habladora. ¿Cómo lo sabemos? Cuando David huía de Shaul, entonces
los apiaban, ¿sí? Los chivateaban. Entonces le decían, Shaul, David está entre nosotros, los cifeos. Shaul, David está entre nosotros, los gibonitas. Y entonces así sabíamos que eran delatores unos con otros. No así en los días de Eliyahu. En los días de Acab, que era un rey malvado ni comparación a David, pero ni siquiera la uña izquierda del pie, la uña más pequeña del pie izquierdo se comparaba a Acab a David. La gente no era chismosa, la gente no era delatora, la gente no se aventaba unos a los otros. Y entonces, ¿qué sucedió con eso? Que a esa generación le iba mejor, no tenía problemas en las guerras, hacían guerras y las ganaban fácil, porque estaban todos unidos. Con David no era así, David a veces perdía las guerras, y era porque todos eran delatores. Entonces, aquí vemos unos contrastes y que, digamos que del cielo se ve con más alegría o con más placer que la gente sea unida entre sí, no que se lleven mal. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces ya habiendo identificado que se está refiriendo al profeta Obadía, ¿cierto? ¿Cómo hacía él para sostenerlos? Entonces, lo que estudiamos en su momento, y aquí Rashi lo trae otra vez a colación, es que el profeta tomaba prestaba interés para poder sustentar a los profetas de Hashem en la época de Acab, ¿cierto? Ya sabemos que los escondía de 50 en dos cuevas. O sea, era así, ¿no? Por más que solo fuera agua y pan, pues saquen pan y agua para 100 personas diarias y eso requería un gran capital. Eso no es así de sencillo. Entonces, ¿quién era el prestamista? ¿Sí? El prestamista, según nos enseña Rashi, es o era, mejor, Jehoram, el hijo del rey Acab. O sea, el mismo hijo del rey Acab. El papá dio la orden de matar a los profetas de Hashem. Obadía los escondió y el hijo de Acab era el que financiaba la operación, pero cobrando intereses. ¿Sí? Ok. Ahora que falleció el profeta Obadía, vino a cobrarse precisamente lo que él había prestado. ¿Sí? Y por eso nos dice más adelante en el capítulo 9 y versículo 24 que Jehoram fue golpeado entre los brazos por haberlos extendido para tomar interés. O sea, cuando veamos la muerte de ese rey, Jehoram, hijo de Acab, nos va a decir que él murió de una flecha acá, entre los brazos. Y entonces, ¿a eso qué significa? Para cerrar el comentario, Rashid dice, cómo él extendió sus brazos para cobrar interés, y es una mitzvah de la Torah que no se puede cobrar interés a los judíos, entonces allí mismo fue golpeado entre los brazos porque todo el tiempo los abrió con usura, con usura. Entonces allí fue asesinado de esa forma. Ahora bien, este pasuk dice, Lotzar Midrashim está alabando a las mujeres justas en contraste con las malvadas, ¿cierto? Particularmente a la mujer del profeta Obadía, porque de no haber sido por ella, Israel había sido destruido hace tiempo, dado que ella ayudaba a su esposo a sustentar a los profetas de Hashem, ¿sí? Una mujer hace la diferencia en la vida de un hombre, totalmente, totalmente. Alguna vez leí algo, eso no tiene nada que ver con la Torá ni con los Jajamim, pero es un comentario, la verdad, muy bueno. Dice, nosotros no escogemos nuestros padres, tampoco escogemos nuestros hijos, pero sí escogemos a nuestra esposa, ¿sí? Y por eso hay que ser muy cuidadoso de no coger cualquier mujer, porque la mujer lo puede llevar a lo más alto o lo puede llevar a lo más bajo. Ejemplos, Sara y Mainú. Nuestra matriarca Sara llevó a Abraham a algo muy grande. En cambio, Jezabel llevó a Cab a algo muy malo. Y así seguramente hay cientos de casos en la Torá, en el Tanaj, en la vida, pero es una pequeña reflexión. Hombres, escojamos bien. Mujeres, sean muy buenas. ¿Sí? Entre más avanzan las generaciones, es más difícil encontrar una buena mujer y un buen hombre. Entonces, Besra Hashem, que todos tengamos ese mérito de formar familias fuertes. Ese es el centro de la vida de la Torá. Muy bien. Entonces, la bendición final fue mayor que la primera, dice así el Osar Midrashim, porque no solo fue bendecida ella, sino también sus hijos hasta que sea la resurrección de los muertos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó entonces a continuación.
Paso al versículo 2. A lo que dijo Elisha, ¿qué haré por ti? Decláramelo. ¿Qué tienes en la casa? A lo que ella dijo, tu sierva no tiene nada en absoluto en la casa, sino un jarro de pico que contiene aceite. Pues ella tenía simplemente un recipiente y dentro del recipiente había aceite. ¿Sí? Eso es lo que ella le dice. Entonces le dijo, ve, pide vasijas para ti de afuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías. No te limites a unas cuantas. Y tienes que ir y cerrar la puerta detrás de ti y tus hijos, y tienes que verter el aceite en todas estas vasijas y desapartar las llenas. Con esto ella se fue de él. Ok. Entonces, nos enseña algo Rabbeinu Behaye sobre estos versículos. Nos dice así, aprendemos del Lechem Apanim, ¿sí? El pan de la proposición, el pan de la presencia que se ponía en el Mishkan. Que la bendición de Hashem para la comida del pueblo judío proliferaría a todas las partes de la nación. Sin embargo, esa bendición tiene la naturaleza de algo basado en otra cosa. ¿Cómo así? ¿Cierto? Es decir, que para que haya bendición, ¿cierto? Tiene que haber un recipiente. Y a partir de allí se crea un milagro, que es el ejemplo citado. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo funcionaba el pan de la proposición? El Lechem Panim se hacía todos los viernes, tanto en el Mishkan como en el Bet HaMikdash, ¿sí? Cuando se hacían 12 panes, y esos 12 panes alcanzaban, primero para alimentar a todos los Kohanim dentro del Mishkan, los que servían a Hashem, los que estaban allí, y no solamente eso, sino que duraba hasta el otro viernes, y seguía fresco como si se hubiera acabado de hornear el pan a ese entonces. Entonces eran 12 panes que se elaboraban, 6 se comían en Shabbat. Por eso la costumbre de que en Shabbat comemos 2 panes en cada ciudad, ¿sí? 2 panes en la noche del viernes, 2 noches en la mañana del sábado, 2 panes la tarde del sábado, ¿sí? Entonces, de ahí viene la costumbre del Ejemapanim. Y eh, como les dije, quedaba ese pan fresco toda la semana y los otros 6 era para domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Un pan para cada día. Pero era suficiente el pan para que todos comieran, para que todos se alimentaran, ¿sí? Entonces, para el caso de Eliyahu y Elisha, ellos pudieron hacer que una cantidad pequeña de harina en el caso de Eliyahu y de aceite en el caso de Elisha, crecieran hasta convertirse en cantidades enormes, ¿sí? Nos acordamos del episodio de Eliyahu, perdón, y la viuda de Sarepta, que allí fue harina, 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 ¿sí? Y la harina nunca se acabó, ni el aceite escaseó. Y a este lado tenemos el mismo caso con el aceite hasta convertirse en una cantidad enorme, ¿sí? Entonces esto nos enseña que crear algo de la nada, eso es exclusivamente de Hashem, ¿sí? Eso se insinúa incluso en las palabras hebreas. Cuando hablamos de que nos inventamos algo en este mundo, se llama alguien que hizo un yotzer, o sea, una persona yotzer, o sea, un formador, sí, sí, un formador. Pero cuando hablamos de Hashem bendito, hablamos de Boré, creador. ¿Por qué la palabra Bará? Por eso empieza la Torah Bereshit, Bará, Elohim, ¿cierto? En el principio creó Hashem. Esa palabra Bará es exclusiva de Hashem porque nadie puede crear de la nada, ¿sí? Nadie puede crear de la nada. Para que todos hayamos creado algo en el mundo, se ha creado de algo que ya existe, previamente hecho por Hashem. Entonces, por eso, todo esto nos enseña. Hashem es inigualable porque crea de la nada. Tal poder no le ha sido dado ni siquiera a ningún profeta. Para que el profeta pudiera hacer un milagro, debía ya existir previamente algo y unos recipientes. Entonces, así es una marca de diferencia. Ok, pero interesante, ¿no? Le dijo Elisha, tienes que ir y cerrar la puerta detrás de ti y tus hijos. ¿Para qué cerrar la puerta? Porque tenía que decir eso. Le hubiera dicho, vaya a su casa y haga esto. Pues uno asume inmediatamente que va a cerrar la puerta. Pero ¿para qué sería
que Elisha se toma el trabajo de decirle, ve y cierra la puerta tras de ti y tus hijos. Algo debe tener allí escondido ese secreto, ese versículo de la Torá, del Tanaj. ¿Qué significa entonces? Cierra la puerta, dice Rashi, otorga respeto al milagro porque ocurre en secreto. ¿Sí? Hay algo muy importante. Por allá hay una misma en la Torah que dice que debemos emular a Hashem, ¿cierto? Imitar a Hashem. Y parte de la forma de Hashem es que Él es lo más oculto de todo lo oculto. Todos sabemos que Él lo hace todo, Él dirige todo, Él está en todo lado, pero Él nunca está mostrándose, nunca está diciendo, denme las gracias y yo fui el que lo hizo y agradezcan y yo, no. Él está en todo lado, pero está calladito. Entonces, así como decimos cuando vamos a hacer el Kiddush, el ser más oculto de todo lo oculto, el ser más oculto de todo lo existente, entonces, asimismo, una manera de verlo, no es la única, pero una manera de verlo es estar siempre en silencio, es estar siempre allí escondido, sin presumir, es estar allí siempre presto a ayudar, pero nunca esperando los créditos. Así, entonces, más o menos está diciendo Elisha al insinuar que cierren la puerta, que es mejor que ocurra en secreto, mejor que ocurra en privado. Hashem se mueve en secreto, se mueve en lo oculto. Y luego le dice que llene los recipientes de aceite, que pida muchos, y a medida que va llenando, vaya cambiando de recipiente, ¿cierto? Entonces dice Rashi sobre esto, se debía quitar el recipiente lleno y poner otro en su lugar, en vez de cambiar de lugar el cántaro que producía el aceite. Pues al hacerlo a Kadosh Baruj Hu como un manantial debía estar fijo, porque un milagro solo continúa en el lugar donde inició. Oh, entonces, bueno, ahora sí pensemos en el ejercicio. Tenemos muchos recipientes y uno que es el que está surtiendo. Normalmente, lo que haríamos todos es tomar, vimos en el primer recipiente, pasamos al segundo recipiente, pasamos al tercer recipiente. Pero aquí el ejercicio no se hizo de esa forma. Acá el recipiente estaba todo el tiempo quieto y se iban cambiando. Era estos, cámbielo, cámbielo y cámbielo, sin mover la fuente. ¿Por qué? Si nos dicen los jajamín, un milagro solamente continúa en el lugar donde inició, se corría riesgo de que si movían el recipiente madre, digámoslo de esa forma, iba a dejar de fluir el aceite. Entonces, por eso es que Elisha hace esas aclaraciones que parecen superfluas al momento de uno estudiarlo. Uno cierra la puerta, cambia los recipientes, pues son cosas que se caen de su peso, son lógicas. Pero tiene una explicación porque no hay palabras vanas ni sobrantes en el Tanaj. Muy bien, sigue diciendo el Tanaj, voy al versículo 5. Con esto ella se fue de él. Cuando ella cerró la puerta detrás de sí y sus hijos, ellos le fueron acercando las vasijas y ella fue vertiendo el aceite. Y aconteció que tan pronto estuvo llenas todas las vasijas, ella pasó a decir a su hijo, acércame una vasija más. Pero él le dijo, no hay otra vasija. Con esto cesó el aceite. Así que ella entró y le informó al hombre de Hashem diciendo, así que ella entró y le informó al hombre de Hashem y él ahora dijo, ve, vende el aceite y paga tus deudas y tú y tus hijos deben vivir de lo que quede. Ok, entonces aquí nos apareció que se acabó el aceite, que no había más recipientes y con ese dinero que produjo podía pagar toda la deuda. O sea que imaginemos por un momento la cantidad de aceite que tuvo que haber sido, ¿sí? Porque estamos hablando de que la deuda era el alimento de 100 personas por día por quién sabe cuántos años que duraron siendo perseguidos por Acab. Así bajito, yo calculo que fueron los mismos 3 años que hubo hambre en Israel. Esos 3 años en los que Eliyahu había dicho, no lloverá hasta que yo lo diga. Y así fue durante 3 años que no llovió y fue cuando empezaron las persecuciones a los profetas de Hashem, hasta el suceso del monte Carmel, que esa noche llovió y hasta ahí llegó la persecución debido a que se declaró unánimemente en todo Israel, Adonai Hu Elohim. Entonces a partir de ahí los profetas pudieron entrar vivos libres, pero la deuda pues ya estaba. Entonces alimento, 3 años, 100 personas por día, eso tiene que ser un capital grandísimo.
Aquí con lo del aceite se pudo pagar la deuda y además dice, y tus hijos deben vivir de lo que quede. O sea, quedó todavía más. Unas cantidades impresionantes. Dice Rashi, incluso le llevaron recipientes rotos, kelim rotos, y milagrosamente se recuperaron. ¿Sí? Esos también se llenaron de aceite. Ok. Ahora, mm, dice Rashi que para que esto sucediera, no necesariamente fue una cantidad grande lo que se generó de aceite, sino más bien que las fluctuaciones hicieron que el precio del aceite subiera para que esa mujer se enriqueciera, ¿sí? Y como todos vemos todos los días, los indicadores económicos, el precio del dólar, el precio del café, del barril, del petróleo, ¿cierto? En nuestros días esas son como las principales. En ese momento el aceite cogió un valor carísimo. Entonces ella cuando lo vendió, ya no lo vendió al precio normal de lo que costaba producir un frasco de aceite, sino lo vendió al precio que estaba en el mercado y por lo tanto eso hizo que ella se enriqueciera. Y ahora si vemos, mira que Negednia es totalmente justo. Si ella había invertido tiempo y esfuerzo y dinero con su esposo para sostener a los profetas de Hashem, ahora Hashem le está retribuyendo lo que dio y más porque quedó viuda, ¿sí? Y esa es una situación muy difícil para una mujer, enviudar, por lo menos en el contexto del Tanaj era más duro porque la mujer no tenía empleos, la mujer estaba en casa y por lo tanto quedar desamparada y con niños pequeños, pues la situación era bastante complicada. Baruch Hashem. Nos dice Rashi que ella se acercó, ¿no? Y fue a pedir un consejo. Dice que fue a decirle al profeta Elisha si vender el aceite o esperar a que fuera aún más caro. ¿Sí? Y ya le dijo, véndalo ya porque hay suficiente para que pague toda la deuda y para que ella y sus hijos vivan con el resto hasta la resurrección de los muertos. ¿Eso qué significa? Dice Rashi. Si le está diciendo que vivan hasta la resurrección de los muertos, entonces les está garantizando la bendición de una vida eterna. ¿Sí? Está diciendo que esas personas estaban con parte cuando llegue ese momento. Entonces, aunque efectivamente ya tuvieron que haber fallecido hace miles de años, estarán presentes cuando sea ese momento de la resurrección de los muertos. Muy bien, ahora aquí hay un cambio de tema. Seguimos con el versículo 8. Un día aconteció que Elisha fue pasando hasta Shunem, donde había una mujer prominente, y ella se puso a constreñirlo para que comiera pan. Y aconteció que siempre que él pasaba se desviaba hacia allá para comer pan. Por fin ella dijo a su esposo, ve esto, bien sé que es un santo hombre de Hashem el que va pasando junto a nosotros constantemente. Por favor, hagamos una pequeña cámara en el techo sobre el muro y pongámosle allí un lecho y una mesa y una silla y un candelabro. Ojo que aquí hay secretos con esos cuatro elementos que le pusieron. Los voy a repetir. Una cama, una mesa, una silla y un candelabro. Y tendrá que suceder que siempre que entre donde nosotros podrá desviarse hacia allí. ¿Sí? Tremendo. Lo primero para identificar quién es esa mujer, nos dice Rashi que se trata de la hermana de Abishag, la Shunamita. ¿Sí? Abishag, la Shunamita, la mujer que es descrita como una mujer muy preciosa en los días de David, que lo sirvió, que era virgen y que lo calentaba cuando ya tenía, o se aproximaba el momento de su muerte, de David Amelech. Entonces su hermana seguía viva y era esta señora, ya tenía que tener muchos años, unos 100 tal vez, y es la mujer que está proponiéndole a su esposo, vea, él pasa todo el tiempo por acá, viene y come pan, ¿por qué no le hacemos una piecita allá arriba? Y que allá se le pongan entonces la mesa, la silla, el candelabro y la cama, ¿sí? Ok, entonces tenía buenas miras la señora. Pero también dicen otros que se identifica como la madre del profeta Ido, ¿sí? Ese es otro profeta que ya estudiamos un poquito de él anteriormente. Entonces, el Midrash nos enseña que mm,
hay un versículo, ¿cierto? En el Eshet Hail, en Proverbios, cuando estaba mencionando sobre la mujer virtuosa, que dice ella supervisa las actividades de su hogar. Eso se refiere, dice así, a la esposa de Obadía, quien rescató a sus hijos, lo que acabamos de leer del aceite, y ellos no adoraron la idolatría con Acab, pero también el Eshet Hail dice luego, y sus hijos se levantan y la elogian, se refiere a la mujer shunamita, porque presionó a Elisha a que comiera, ¿sí? Pues eso es algo muy importante. Alimentar a un necesitado, alimentar a una persona hambrienta. Eso es grandísimo. Dice el proverbio, el que presta al pobre le presta a Hashem. Pues Hashem lo va a devolver después. Pero uno no debe dar al pobre diciendo, es que Hashem me lo devuelve. No, hay que ser como Hashem, darlo de corazón. Ahora bien, el Pirkei de Rabbi Eliezer dice, ¿cierto? Aquí vemos que la mujer se acercó a él, lo invitó a comer, después le organizaron una habitación para que viviera, ¿cierto? Pero hay algo muy interesante, ¿no? Ninguna mujer podía ver el rostro de Elisha sin morir, ¿sí? Y fue de monte en monte, de cueva en cueva, y llegó a Shunem, y una gran mujer lo recibió con honores. Era una gran mujer, porque de otro modo no habría podido recibir al hombre de Hashem y prepararle un cuarto para él. Está destacando el Midrash Pirkei Rabbi Eliezer. Esta mujer tenía que tener unos méritos grandes porque ella sí pudo hablar con él, invitarlo a comer, después invitarlo a quedarse en la casa con su esposo, obviamente, pero no fue afectada por mirar a Elisha, porque tenía tal santidad que la mujer que lo miraba se moría. Así lo dice el Pirkei de Rabbi Eliezer. Ok, entonces, mm, ella le dice, bien sé que este es un santo hombre de Hashem, ¿cierto? Porque dice que es, bien lo sabe. Pues todos diríamos que es por aquellos milagros que ha hecho, ¿cierto? Ya partió el Jordán, ¿cierto? Ya curó las aguas de Jericó y hubo acueducto ahora gratis para todo el mundo. Ya hizo que dos osos salieran y despedazaran a los muchachos. Después hizo que los enemigos creyeran que era sangre, pero en realidad era agua que fluía para alimentar las tropas judías, israelitas y edomitas que estaban peleando en la batalla. Pues diría uno, pues claro, pues es un hombre santo, Hashem, ¿cierto? Dice así Rashi. Ella está diciendo que es un hombre santo por dos cosas. Primero, porque nunca vio una mosca en su mesa. Las moscas no se acercaban a él porque era muy santo. Y tampoco vio nunca ni una gota de semen en sus sábanas cuando las lavaba. Entonces ella a partir de allí dice, si no tiene ni moscas cerca, ni sus sábanas están manchadas como podrían estar las de cualquier otro hombre, estamos hablando de un hombre santo. ¿A quién se le hubiera ocurrido? A nadie, ¿cierto? Pero él lo identificó a través de esas midot. Dice el Derhaim, en la habitación de Elisha se percibía la pureza como en el Bet HaMikdash, pues allí no había ni una mosca, otra vez. Entonces vuelve y refuerza lo que acaba de decir Rashi, el Derhaim. Allí en la pieza de Elisha no había ni una mosca, así como no había ni una mosca en el Bet HaMikdash. Vámonos a pensar y ese era uno de los milagros grandes del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque si en el Bet HaMikdash todo el tiempo habían sacrificios, habían animales muertos, había sangre, había grasa, habían partes de animales, entonces lo más probable es que llegaran las moscas como si cualquiera pone un pedazo de carne, llegan inmediatamente. ¿No? Uno de tantos milagros que hay en el David es que jamás volaba una mosca dentro de él, ¿sí? Entonces, asimismo, no se veía en la habitación de Elisha una mosca, que es el ser más repugnante, dice así el de Jaime. Según alguna vez estudié, no me acuerdo la fuente, la verdad, en este momento, las moscas no fueron parte de la creación original, sino que se crearon como una plaga después, cuando viene la cuarta plaga en Misraim. En aquello que dice animales salvajes, los Arab, eso incluía una plaga de moscos que no existían antes, ¿sí? Entonces,
ese animalito es usado como un castigo para el ser humano, digámoslo de esa forma, y es repugnante. Y sigue diciendo el Derkheim, y tampoco hubo muestras de emisión de semen accidental, que es la mayor impureza. ¿Sí? Ya cuando hablamos de Atara Mishpaha y de que la Torah prohíbe, dependiendo del grado de impureza, acercarse a una parte del campamento, recordemos que son tres tipos de impurezas que se tienen. La primera, la de el Zab o la Sabá, ¿cierto? La segunda, la de la Nidá, y la tercera, la de el contacto con los muertos. Entonces están categorizadas, ¿sí? La más grande de las impurezas sería el derramamiento del semen, o sea, el Zab o la Sabá, cuando tienen derrames involuntarios. Dos sería la nidad, la mujer cada periodo menstrual. Y el tres, cuando uno toca a un muerto. ¿Sí? Esa es una impureza grandísima. Incluso creo que todos hoy estamos impurificados por ella, porque pues como no hay una vaca roja para purificarnos, entonces todos estamos impuros por contacto con un cadáver. En algún momento llegó la cadena de transmisión de mano, de saludar, con haber tocado a un muerto, entonces ahí no hay nada en nuestros días. Y nos dice algo muy interesante, ¿no? Ella está diciendo, es un hombre santo de Hashem que va pasando junto a nosotros constantemente. La palabra constantemente es tamid, tamid, ¿cierto? Tamid. Cuando estamos haciendo los rezos, tanto en Shaharit como en Minha, se lee un extracto de Bamidbar capítulo 28, donde está el Corban Tamid. ¿Era el Corban Tamid? Pues dice más o menos la Torah, ofrecerás un cordero por la mañana y otro cordero lo ofrecerás por la tarde junto con tus libaciones. Pues, el sacrificio continuo que jamás se interrumpía en todos los días era un cordero en la mañana y uno en la tarde. Si era un día normal, sí, solo habían esos sacrificios obligatorios, los demás eran voluntarios. ¿Sí? Pero si llegaba Shabbat, se adicionaban unos animales más aparte de estos dos. Y si llegaba, que también era Rosh Hodesh y Shabbat, aparte del el Tamid, los de Shabbat eran también los de Rosh Hodesh, ¿sí? Y así se iba moviendo en el tema de los sacrificios, pero el Tamid no se puede interrumpir. Hoy en día, como no podemos hacer sacrificios, sino como dice el profeta, nuestras palabras reemplazan los sacrificios, entonces hacemos Shaharit y hacemos Minha para reemplazar el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Así funciona en nuestros días. Entonces, si dice Tamid, se aprende, dicen los Ajamim, que aquel que hace la recepción de un sabio de la Torah en su casa y lo beneficia con sus pertenencias, la escritura lo mira como si trajera el Korban Tamid al Bet HaMikdash, como si llevara la ofrenda continua al sagrado templo. Oh, tremendo. Entonces, ahí sí como dice una de las Mishnayot en el Pirkei Avot, que tu casa sea una casa de sabios, que la frecuenten los sabios, que reciba siempre a los sabios en tu casa. Es Rashem, eso es muy bueno, eso es espectacular, recibir un sabio y aprender de él. Tremendo. Ahora, em, dice referente a este lugar, ¿no? Que se le empezó a adecuar para la vida, para cuando Elisha pasara por esa zona. Dice la Gemara, Masejet Berajot, página 10b. Rab dice que tenían un segundo piso descubierto en su techo, sobre el cual construyeron un techo. Y Shmuel dice que había una terraza cerrada y la dividieron por la mitad. Entonces, por la una, por la otra, el hecho es que allá arriba se diseñó un cuarto para Elisha. Y sigue diciendo la Gemara, un hombre que busca disfrutar de las contribuciones de quienes buscan honrarlo, puede disfrutar de sus regalos, como Elisha que disfrutó los regalos que le dio la mujer Shunamita. ¿Sí? Otra vez repito, un hombre que busca disfrutar de las contribuciones de quienes buscan honrarlo, lo puede hacer, porque el mismo Elisha no se negó al honor. Él dijo, bueno, está bien, muchas gracias, y lo aceptó. Pero él nunca lo pidió, es diferente. Él nunca le dijo, señora de Shunem, usted va a ganar méritos en el mundo venidero si me hace una casa y si me alimenta. Y entonces Hashem la va a prosperar y la va a multiplicar y la... No, ella se lo ofreció solita. Eso es muy diferente.
muy diferente. Así sí está bien. Ahora bien, dice, sigue diciendo la Gemara, y aquel que no busca disfrutar de esos dones, no debería disfrutarlos, como el profeta Ishmael. No aceptaba regalos de nadie en absoluto el profeta Ishmael. ¿Sí? Por eso llegó a decir Shmuel cuando estaba ungiendo a Shaul como rey de Israel, que cualquiera al que yo le deba, dígame acá enfrente de todo el pueblo qué me prestó, en qué le pedí yo, y así yo le devuelvo lo que usted me haya prestado. Y todo el pueblo guardó un silencio sepulcral. A continuación, pues ungió a Shaul como rey de Israel. ¿Sí? Entonces, eso está muy bien. Ahora, la Gemara sigue diciendo, uno puede optar por comportarse de acuerdo con cualquiera de estos dos caminos. ¿Sí? O aprovecharlo o no aprovecharlo. Pero cualquiera de los dos que lo haga, pues vemos que en el Tanaj pasaron ambas cosas y no es que ninguna haya estado bien o ninguna haya estado mal. Está como debe ser. Y aprendemos también de aquí, esto es importante para las señoras, que una mujer reconoce el carácter de sus invitados más que un hombre. Claro, nosotros como hombres no nos damos cuenta de nada, la verdad nosotros no la cogemos. Captando cosas no somos muy hábiles. Entonces la mujer sí se da cuenta que el invitado llegó y se quitó los zapatos. ¿Por qué se quitó los zapatos? O el invitado fue y dejó el baño sucio, ¿sí? O cogió la toallita y se la embolsilló, o se robó un jaboncito del baño, bueno, qué sé yo, ¿no? La mujer sí percibe todas esas cosas, sí percibe las malas energías de lo que pasa en su casa. La mujer sí se da cuenta de que está mal en su casa. Y eso se aprende, o que está bien también, obviamente, o que está bien. También si debe destacar a sus invitados, lo va a hacer. Esto debe ser específicamente así, porque, dice la cámara, una mujer tiene ese sentido adicional, ese sentido despierto, donde ella puede reconocer el carácter de sus invitados mejor que nosotros. Nosotros nos demoramos, somos lenticos, hasta que no nos pasan dos, tres problemas, no reaccionamos. La mujer con un problema reacciona. Pues ahí sí, con la cabot por las mujeres. Ahora también dice Rashi algo, perdón, dice la Gemara, seguimos en Berajot, página 10b, algo muy importante, ¿no? Ya dijimos que ella dijo, él es un santo, porque ni moscas ni semen, ¿cierto? Ok, Baruch Hashem. Pero también está insinuando que el servidor de él, que se llamaba Gehazi, o traducido como Giezi, no lo era, él sí no era santo. Por eso dice ella, él es un santo. ¿Para qué necesita decir él es un santo? Para decir que este no era un santo. De ahí aprendemos que el servidor de Elisha no era un santo. ¿Sí? Por eso, como no percibía nada en santidad de él, fue que los diferenció. De hecho, más adelante en este capítulo, no creo que alcancemos a estudiarlo hoy, sino la semana entrante, vamos a ver un episodio en el cual Gehazi la rechazó, cuando ella se acercó a Elisha, y al rechazarla, la tomó de sus partes íntimas. ¿Sí? Vamos a verlo, eso está en el estudio de la semana entrante, para que todos se motiven a entrar, ahí hay un secretillo que les dejo una pizquita de adelanto. Muy bien, ahora sí, aquí viene un secreto muy bonito. Dijimos que habían cuatro elementos que le pusieron en esa habitación a Elisha, y allí hay secretos. Una cama, una mesa, una silla y una menorá, ¿sí? Un candelabro. En esencia, es lo básico que uno necesitaría para vivir, ¿cierto? Pensemos en los apartaestudios de hoy en día. Es eso en esencia, ¿no? Una mesa, una silla, una lámpara, una cama y una cocina. Eso es lo que es un apartamento y un baño, obviamente. Pero, ¿qué misterioso tenía ponerle eso a un profeta? Dice así el libro Kab Ayashar, eso es un libro de la Kabbalah. Esta mujer tenía en mente honrar la presencia divina, la Shejinah, ¿sí? Porque los cuatro elementos que ella menciona colocar en la habitación son las cosas que debe cada hijo de Israel preparar para la Shejinah. Esto se refleja en lo siguiente. ¿Qué significa una menorá? ¿O cómo
cada uno de nosotros le puede preparar una menorá a la Shejina? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Pues uno diría, oh, poner la januquilla con las velitas o una menorá. No, dice la Kabbalah. Es cuando una persona recita la Amidá de Minja. Oh, cuando uno recita la Amidá de Minja, después de ella inmediatamente sigue el Salmo 67. Lana Seach Vineginot, Mismor Shir, ¿cierto? Y ese Salmo 67 es el salmo que se representa en forma de menorá, porque tiene 49 palabras, 7 por 7, 49, como los 7 brazos de la menorá. Bueno, hay un estudio grandísimo de eso, no sé si lo hicimos alguna vez. Si no, pues Hashem un día lo vamos a hacer sobre la menorá. Pero entonces, ¿cómo le preparo una menorá a Hashem? Cuando hago la mitad de la tarde, porque enseguida también digo la Naseach Vineginot. Uno. Dos, ¿y cómo le preparo una cama a Hashem? ¿Cierto? Una cama Hashem se refiere a recitar el Shema de la noche, ¿cierto? Cuando nos vamos a quedar dormidos, ¿qué dice la Torah? Al acostarte, al levantarte, es decir, Shema de Israel. Entonces uno se duerme diciendo el Shema, diciendo las palabras, las 248 palabras del Shema, y el Tajanun, y pidiendo el Hashem que nos dé nuevamente la oportunidad de despertar en la mañana. Así se le da una cama para Hashem, o se tiene presente a Hashem en una cama para la Shejina. Número 3, la mesa. ¿Cómo hacemos una mesa para Hashem en nuestros días? Es la recitación, dicen los sabios, del Pesuke de Zimra y el otro Shema, el Shema de la mañana. ¿Sí? Ah, ¿por qué? El Pesuke de Zimra trae desde Odú, donde empieza el rezo, todos los días, hasta Ishtabaj. Eso es el Pesuke de Simra, hasta antes de la recitación del Shema. Y a continuación sigue la recitación del Shema. Entonces, eso significa que ambas secciones están puestas como la mesa. La mesa tiene 4 patas. Sí, puede tener incluso hasta 3. Mínimo 2. 2 patas todavía se puede sostener una mesa, pero con una pata no se podría sostener. Eso es porque para llegar a el momento importante de la tefila necesitamos poner el pesuque de Simra y la recitación del Shema. Tiene que estar sí o sí todos los días. Y el número 4 es la silla. Lo que nos falta es la recitación de la Amidá de la mañana, la Amidá de Shaharit, que ese es el momento más importante, la Amidá, la Amidá, la Shmona Esrei, las 18 bendiciones. Entonces, ¿quién lo hubiese creído, cierto? Yo me enteré de esto, a ver, yo les digo, esto lo estudié en el 26 de enero, hace 11 meses atrás. No tenía yo ni idea, ni me hubiera imaginado que tenía un significado oculto los elementos que pusieron en la pieza de Elisha. Pero tremendo. Entonces, esto nos enseña, queremos preparar un lugar para la Shejina, como la mujer de Shunem preparó un lugar para recibir al profeta Elisha, rezo de la tarde, Shema de la noche, Shema de la mañana, rezo de la mañana. Shh, tremendo. No es tan difícil y no es tanto tiempo. Baruch Hashem. El Midrash Tanhuma, reforzando lo que se acaba de decir, nos dice que si bien ella tuvo el mérito de recibirla, perdón, a Elisha, no podía ver a Elisha porque ella se quedaba en la puerta para no verle la cara y morir. Entonces, si bien Rashi dice, era una mujer meritoria porque podía hablar con él y verlo, el Midrash dice, no, no lo veía, nunca estaba enfrente de sus ojos, le hablaba así como mirando para otro lado y no se acercaba a el lugar donde estaba Elisha, siempre se quedaba en la puerta, no sea que fuera a verlo y morir. Muy bien, seguimos. Y ahora nos dice, y un día aconteció que como de costumbre, él entró allí y se desvió a la cámara del techo y se acostó allí, ¿cierto? De modo que dijo a Gehazi su servidor, llámame a esta Shunamita. Ante esto, él la llamó para que anduviera de pie ante él. Entonces,
él le dijo a aquel, por favor, dile a ella, mira que te has restringido por nosotros con toda esta restricción. ¿Qué hay que pueda hacer por ti? ¿Hay algo que pueda hablar por ti al rey o al jefe del ejército? A lo que dijo ella, en medio de mi propio pueblo estoy morando. Y él pasó a decir, entonces, ¿qué hay que se pueda hacer por ella? Y así ahora dijo, de hecho no tiene hijo y su esposo es viejo. Al instante él dijo, llámala. De modo que él la llamó y ella se quedó de pie a la entrada. Entonces él dijo, a este tiempo señalado, el año que viene estarás abrazando a un hijo. Pero ella dijo, no, amo mío, hombre de lo inverdadero, no digas mentiras respecto a tu sierva. Entonces, ella no pidió un hijo, pero así dijo, ve, ella no tiene un hijo y su esposo pues es viejo, entonces yo creo que tal vez eso lo necesita. Vamos a ver qué aprendemos de estos versículos. Dice Rashi, pues Elisha cuando nota que esta mujer se ocupó desinteresadamente de ellos, porque ambos se beneficiaban tanto el profeta Elisha como su siervo Gehazi, procede a ofrecerle algún favor que ella necesite, ¿sí? Lo más correcto, lo mínimo de cortesía que se podría tener. Muy bien por Elisha. Pero ella le da una respuesta rara. Yo estoy morando en medio de mi pueblo. Sí. O sea, ella no le dijo, necesito esto, me hace falta esto. No le dijo, en medio de mi pueblo estoy morando. Qué respuesta tan rara, ¿no? ¿Qué significa esto? Rashi nos dice, significa que nadie le hace daño, por lo cual abogar frente a cualquier autoridad sería innecesario, ¿sí? Y por otro lado, estaría diciendo que sus parientes pueden hablar con el rey en su nombre de ser necesario. Estoy en medio de mi pueblo, pues significa no tengo problemas, no necesito nada. Y también, si llegas a tener problemas, pues estoy en medio de mi pueblo mismo me va a ayudar, mi pueblo mismo me va a defender. ¿Mm? Respuesta rara, pero ahora tiene más sentido. Dicen los ajamín que aprendemos el gran nivel de recato referente a que la mujer no quiso que ni el rey ni el general la mencionaran, pues mientras permaneciera en el anonimato, no tenía nada que temer de ellos. Oh, esto tiene una explicación diferente. Y ella no se preocupa por hablar ante el rey ni ante el general del ejército, es porque dijo, yo no quiero estar en boca de nadie. Eso es recato, ¿sí? Así se comporta Hashem. Hashem no quiere los créditos y los flashes, pero sabemos que todos los créditos y los flashes son para él, ¿sí? Eso es una manera de emularlo, en lo más oculto. Sin embargo, sí temía que que si Elisha ponía su atención a ella, ello resultaría perjudicial y ese es el famoso mal del ojo, ¿cierto? Es una mujer que está quietica, calladita en su casa, no le está haciendo daño a nadie, está sirviendo al profeta. ¿Para que el profeta quería ponerla en boca del rey o en boca del general? Lo que iba a hacer era traer sobre ella un mal de ojo porque todo el mundo iba a empezar a hablar de esa mujer. La lógica de la barraca. Por eso los jajamín destacan el siniud de esta mujer, el recato. Ahora bien, el Kabbalah Yashar dice que esto sucedió el día de Rosh Hashanah. Tremendo, ¿no? Porque si lo pensamos por un momento, también el Rosh Hashanah fue cuando los ángeles le dijeron a Sara, el año entrante darás un hijo para este mismo tiempo en tus brazos. O sea que es una fecha muy importante, es una fecha muy valiosa. Dice en la Gemara que es una fecha en la que una mujer es escuchada para tener hijos, el día de Rosh Hashanah. Por algo se llama el día del juicio. Y ahí se juzga todo, 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 todo. Si va a vivir, si va a morir, si va a enriquecer, si va a empobrecer, si lo van a traicionar, si hija de Shalom se va a quebrar, bueno, incluso si va a tener hijos o no va a tener hijos. Todo se juzga el día de Rosh Hashanah, es muy importante. Se sabe entonces que el rezo de Sara fue respondido para un Rosh Hashanah, el rezo de Rahel fue respondido para un Rosh Hashanah, el rezo de Hannah fue respondido para un Rosh Hashanah, y ahora aquí aunque no estamos hablando que esta mujer lo haya pedido, se le está prometiendo en un Rosh Hashanah que el año siguiente va a tener un bebé, que no ha podido tener hasta ahora con su esposo. Rosh Hashanah, muy importante Rosh Hashanah. Entonces nos dice que Elisha se refería a que Akash Baruj Hu en ese día llamado el rey del juicio, y por eso la mujer se negó a ser mencionada delante de él.
sea, no se estaba refiriendo al rey de Israel, Jehoram en este caso, que era el rey de Israel, sino al rey del juicio, que es Akadosh Baruj Hu, Hamelech HaMishpat, decimos en la Mía durante esos 10 días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces, ¿por qué no quería ella ser mencionada tampoco ni siquiera delante de Hashem? Esa sería otra pregunta. Porque hubiese despertado que fuese examinada en particular en ese día y que en la balanza pudiese haber más acusadores que defensores. Con esas reglas que nos toca jugar a todos, ¿sí? El día del juicio tenemos ante Hashem acusadores, defensores. Lo que pese más va a declinar la balanza. Si nos la pasamos más haciendo transgresiones, entonces puede que el decreto que nos den no sea bueno. Si nos la pasamos más haciendo mitzvot, mandamientos, seguramente nos van a decretar un buen año. ¿Sí? Así es, muy sencillo. Uno más uno son dos. Entonces, por eso esa mujer dice, mejor no diga nada delante del Rey de Reyes, porque yo no sé si pesen más mis transgresiones que mis mitzvot, que mis méritos. Una mujer de recato, tremenda. Y ahora, entonces, vimos que se quedó en la puerta, ¿no? Ahí nos acabo de decir que aunque Gehazi la trajo, ella se quedó en la puerta. Después tuvo que volverla a llamar, ya se había ido. Esto nos enseña referente a la aplicación de las leyes de Yihud, ¿cierto? Las leyes que prohíben que se recluyan juntos hombre y mujer si no son casados. ¿Por qué? Que lo más probable es que la inclinación al mal los va a llevar a que tengan una relación sexual. No sabemos si ella es casada, si ella es comprometida, ¿sí? O si ese hombre solo la quiere para el momento y la va a volver una prostituta entre las hijas de Israel. O sea, hay muchas variables, muchas variables. Por lo tanto, a partir del episodio de Amnón y Tamar, se decretó en el Sanedrín que era prohibido que un hombre se recluyera con una mujer. ¿Sí? ¿Cuánto? El tiempo necesario para una relación sexual. ¿Cuánto es eso? Segundos. Segundos, porque eso sí depende de lo que aguante un hombre. Así como alguien puede acabar a los 2 segundos, alguien puede acabar a los 10 minutos. Entonces, no hay un tiempo mínimo. El mínimo es cualquier reclusión que tenga ya es de una vez sospechosa de que tuvieron una relación sexual. ¿Sí? Por eso es prohibido. Si no son esposo y esposa, recluirse y tiene el soporte de Amnón y Tamar. ¿Qué pasó en ese momento? Se recluyeron, hubo una violación, terminó una violada, el otro muerto. Y el que lo vengó a él también resultó muerto, que fue Absalom. O sea, pues, eso va a terminar en algo malo. ¿Pruebas? En el TAF. Ok, ahora nos dice aquí Rashi que Elisha le está garantizando su salud futura comparándola con su estado actual, ¿cierto? Porque si le está prometiendo que dentro de un año va a estar abrazando a un bebé es porque iba a tener garantizado que mínimo iba a tener la misma salud. Entonces se está destacando que le está dando una bendición en realidad. ¿Quién tiene garantizado que en un año está vivo y con salud? Eso es muy difícil, solo Hashem lo puede saber. Pero aquí el profeta le dice, vas a estar abrazando un hijo, de lo cual aprendemos que estaba en el mejor estado o en el mismo mínimo. Ok, pero ella le respondió algo, no lo hagas, ¿cierto? No digas mentiras respecto de tu sierva. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Esta mujer, dice Rashi, era tan justa, era tan buena, era tan elevada en sus midot, en su siniot, ¿cierto? En su nivel de comportamiento, que ella vio proféticamente que su hijo un día moriría. Y es de ahí que le dice, no me engañes, porque si pensemos por un momento, ¿no? Es un hombre Hashem, muy justo, todo lo que él hace está bendecido por Hashem y sucede. ¿Por qué iría a dudar, cierto? ¿Por qué iría a dudar en particular de la promesa de un hijo? Entonces estaríamos diciendo que no era una mujer justa, era una mujer malvada que se dudaba de las palabras del profeta que a Hashem le daba a través del profeta, ¿cierto? Porque ella dijo entonces, no lo hagas. Nos dice entonces Rashi, ella vio proféticamente que el hijo moriría y por eso le dice, no me engañes. Así pues le está enseñando a Elisha que suplique más bien misericordia para que le fuera dado un niño que siguiera viviendo todo el tiempo. Ese niño también hay sorpresa de quién es. Para la próxima clase, dentro de una semana vamos a revelar la identidad de ese niño. Y es otro profeta del Tanaj. Y tiene las pruebas de por qué es ese profeta, nuestros estudios del Tanaj. Muy bien.
Vamos a dejarlo hasta acá. Ezra Hashem. Poner acá mi cintica para empezar la semana entrante desde el 17. Entonces, la semana entrante, Ezra Hashem, vamos a tener una resurrección de entre los muertos. Vamos a hablar un poquito de aquello, ya lo hemos estudiado, pero ahora son otros personajes diferentes. ¿Listo? Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, o nos despedimos, muchachos. Ok. Bueno, creo que no hay preguntas. No hay preguntas, entonces, Besra Hashem. Les deseo a todos una feliz noche. Que Hashem nos permita seguir estudiando su Torah, aprendiendo por sus secretos. Y la invitación es en una semana. Besra Hashem, tendremos secretos muy buenos también. Laila Table Kulam, Shalom a todos. Shalom, Laila. Shalom.